En la gran finca Villanueva, una opulenta velada se desarrolló bajo las luces centelleantes de una lujosa fiesta en el jardín. Las suaves melodías de un cuarteto de cuerdas flotaban en la noche, mezclándose con la risa suave de la élite adinerada. Entre los invitados resplandecientes se encontraba Marta, una mujer de medios humildes, acompañada de su hija de 10 años, Luisa. Marta, quien trabajaba como criada para la familia Villanueva, había sido invitada a regañadientes, pero su presencia no era en absoluto bienvenida. Lo que nadie sabía era que esa noche se desmoronaría en una pesadilla que ninguna de las dos podría haber anticipado. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Luisa, una niña tímida e inocente, se sintió atraída hacia un grupo de niños que jugaban cerca de una fuente ornamentada. Dudó, su corazón palpitando con la esperanza de hacer nuevos amigos. Pero la inocencia de su gesto fue recibida con fría hostilidad. Un niño llamado Fernando, con una expresión torcida de desprecio, se burló de ella. «Tú no perteneces aquí», siseó, sus palabras tan afiladas como una daga. Sus ojos recorrieron su modesta vestimenta, un marcado contraste con los vestidos de seda y los trajes hechos a medida que la rodeaban. «No eres uno de nosotros», declaró, cada palabra cargada de desdén. Herida por el veneno en su voz, Luisa dio un paso atrás, con lágrimas que comenzaban a brotar en sus ojos. Al ver el sufrimiento de su hija, Marta se apresuró hacia ella, su corazón latiendo con una mezcla de ira y protección. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, luchando por mantener su voz firme, aunque temblaba con la furia que apenas contenía. Pero antes de que Fernando pudiera responder, la señora Laura Villanueva, la matriarca de la familia, se acercó como una tormenta. «Tu hija está molestando a los otros niños», dijo con un tono helado. «Este evento no es para gente como ella». Las palabras golpearon a Marta como un golpe físico, encendiendo una ira profunda dentro de ella. Pero con toda la fuerza que pudo reunir, respondió con una voz que temblaba pero se mantenía firme: «¿Qué quiere decir exactamente con gente como ella? ¿Por qué no dice lo que realmente quiere decir? Mi hija tiene todo el derecho de estar aquí, tanto como cualquier otro niño». La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La música que antes llenaba el aire cesó abruptamente, y un silencio opresivo se apoderó del lugar. Don Álvaro, el patriarca de la familia Villanueva, dio un paso al frente, su rostro una máscara de autoridad severa. «Basta», ordenó. «Si no pueden comportarse adecuadamente, les pediré que se vayan». Todas las miradas se volvieron hacia Marta y Luisa, el peso del juicio de la multitud aplastándolas. El desprecio y el prejuicio en esas miradas eran casi insoportables, y sin embargo Marta se mantuvo erguida, negándose a ser quebrantada por su crueldad. En ese momento, la opulenta mansión, con toda su grandeza, se sentía más como una prisión que como un palacio, un lugar donde los corazones eran tan fríos como los pisos de mármol bajo sus pies. Mientras Marta y Luisa avanzaban lentamente hacia la salida, el aire cargado de humillación, un cambio repentino en la atmósfera las detuvo en seco. En la gran entrada de la mansión apareció una figura, alta, digna y exudando un aura de autoridad que exigía respeto inmediato. Era don Ramón, un veterano estadista en el mundo de los negocios, desconocido para muchos, el verdadero poder detrás de la fortuna de don Álvaro. Sus ojos se entrecerraron al observar la escena ante él, notando las lágrimas que manchaban las mejillas de Marta y Luisa. La ira que destelló en sus ojos era imposible de ignorar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz cortando la tensión como un cuchillo. Don Álvaro, quien había estado dominando la velada con facilidad, de repente sintió que el suelo bajo él se movía. Su rostro se descoloró al reconocer a don Ramón. Tartamudeó, tratando de formar una explicación, pero antes de que pudiera hablar, la señora Laura Villanueva se adelantó, tomando el control de la situación. «Estas dos estaban creando un disturbio», dijo con brusquedad, esperando desestimar el problema antes de que escalara. Pero la mirada de don Ramón no vaciló mientras miraba a Luisa, luego a Marta, y finalmente dirigió su mirada hacia los Villanueva. Con un tono que no admitía discusión, declaró: «Esa niña es mi nieta». Sus palabras detonaron como una bomba en medio de la opulenta reunión. Todo el salón pareció congelarse, como si el tiempo mismo se hubiera detenido.
Los invitados, que habían sido meros espectadores del drama que se desarrollaba, ahora estaban paralizados por la gravedad de la revelación de don Ramón. El shock se extendió por la multitud, visible en cada ojo agrandado y en cada susurro ahogado. Don Álvaro y su esposa, ahora pálidos como la cera, intercambiaron miradas frenéticas, el peso de su error estrellándose sobre ellos. La expresión de don Ramón era de furia fría mientras dirigía su atención a Álvaro. «Necesitamos tener una conversación, Álvaro». Inmediatamente ordenó, su tono no dejando espacio para la negativa. El acero en su voz envió un escalofrío por la columna vertebral de Álvaro, y sus piernas comenzaron a temblar, el mismo fundamento de su confianza desmoronándose bajo la fuerza de las palabras de su superior. Marta y Luisa, aunque aún sacudidas, ahora se aferraban a un hilo frágil de esperanza. La atmósfera opresiva de la sala había cambiado, la dinámica de poder alterada por la presencia de don Ramón. Mientras guiaba a Álvaro a un rincón apartado del salón, toda la sala observaba conteniendo la respiración. Marta, agarrando con fuerza la mano de Luisa, podía ver el miedo grabado en el rostro de Álvaro, su palidez aumentando con cada paso, como si la vida misma se estuviera drenando de él. La que una vez fue una mansión grandiosa e intimidante ahora se sentía como un escenario donde la justicia, largamente esperada, finalmente comenzaba a desarrollarse. La voz de don Ramón, aunque calmada, llevaba un peso que hacía que cada palabra atravesara la tensa atmósfera. Álvaro, has estado en mi empleo durante muchos años. Confié en ti con mucho, pero nunca pensé que vería el día en que permitirías que mi nieta fuera sometida a tal humillación bajo tu techo. Álvaro, su garganta seca y su pulso acelerado, luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Don Ramón, le juro, no sabía que Luisa era su nieta. Si lo hubiera sabido. Habrían sido diferentes tus acciones, interrumpió don Ramón, su voz cortando las excusas débiles de Álvaro como una cuchilla. ¿Debes conocer las conexiones de alguien para tratar a un niño con la decencia y el respeto que inherentemente merece? Álvaro se quedó allí, su boca abriéndose y cerrándose mientras buscaba una respuesta, pero no salió ninguna. La realización de su fracaso pesaba sobre él, dejándolo sin palabras. A su lado, la señora Laura Villanueva, por lo general tan rápida para afirmar su autoridad, se encontró inmovilizada bajo la mirada fulminante de don Ramón, incapaz de articular siquiera una palabra en su defensa. El silencio que siguió fue denso con incomodidad, roto solo por los susurros apagados de los invitados que ahora estaban lidiando con la gravedad de la situación. Sus miradas juzgadoras anteriores se habían transformado en miradas de confusión y vergüenza, mientras comenzaban a comprender el verdadero significado de los eventos de la noche. Aprovechando la oportunidad, Marta dio un paso adelante, su voz firme y clara mientras se dirigía a la multitud. Espero que esta noche sirva como un poderoso recordatorio para todos nosotros sobre el respeto y la dignidad que cada ser humano merece, independientemente de su origen o posición social. Nunca debemos olvidar que es nuestra humanidad lo que nos une, no nuestra riqueza, estatus o poder. Sus palabras resonaron en el aire, calando hondo en la multitud y cortando las pretensiones que habían dominado la velada. El salón, una vez lleno de una atmósfera de superioridad y juicio, ahora se sentía apagado, mientras la realidad de su comportamiento colectivo se hacía evidente. En ese momento, la verdadera lección de la noche quedó clara, una que trascendía el brillo y el glamour de la gala, hablando en su lugar de los valores fundamentales de bondad, empatía y respeto que deberían regir cada interacción. Después de un breve pero tenso silencio, don Ramón dio un paso adelante con Marta y Luisa a su lado, captando la atención de todas las personas en la sala. La música había cesado hace mucho tiempo, y todas las miradas ahora estaban fijas en él, anticipando sus palabras. Esta noche ha revelado más que solo la ausencia de compasión, comenzó, su voz firme pero cargada de decepción. También hemos visto la notable fortaleza de una madre y la dignidad inquebrantable de una joven. Mi nieta, Luisa, ha demostrado más gracia y coraje esta noche de lo que muchos de nosotros podríamos esperar reunir. Se volvió hacia Álvaro y la señora Laura Villanueva, su mirada firme. Los insto a ambos a reflexionar profundamente sobre los eventos que han ocurrido. Una disculpa por sí sola no será suficiente. Espero que tomen acciones significativas para rectificar el daño que se ha causado.
Mi apoyo continuo a su familia dependerá de su disposición a enmendarlo. Álvaro, su rostro pálido y su postura derrotada, asintió solemnemente. El peso total de las palabras de don Ramón cayó sobre él, dejando poco espacio para excusas. Haremos lo necesario para arreglar esto, don Ramón, respondió, su voz gruesa con arrepentimiento. No solo por nuestros lazos profesionales, sino porque es lo moralmente correcto. Marta, sintiendo una sensación de alivio pero aún cautelosa sobre lo que se avecinaba, abrazó protectivamente a Luisa. Luisa se aferró a su madre, buscando consuelo en su calidez. La noche, que había comenzado en humillación, ahora contenía la promesa de un cambio, de un ajuste de cuentas largamente esperado. Sin embargo, lo que Álvaro, Laura y los demás que habían despreciado a Luisa no se daban cuenta era que las consecuencias de sus acciones estaban lejos de terminar. La vida de privilegio y exceso a la que se habían acostumbrado, una marcada por la arrogancia y el desprecio por aquellos que consideraban inferiores, estaba a punto de sufrir una transformación dramática. Una serie de eventos imprevistos, más severos y de mayor alcance de lo que podrían haber imaginado, estaba a punto de caer sobre ellos, una forma de retribución que voltearía su mundo al revés. Si encontraste esta historia cautivadora, me sentiría profundamente honrado con tu apoyo. Simplemente suscribiéndote a mi canal me ayudarías enormemente a seguir trayéndote relatos fascinantes como este. Te agradezco de antemano por tu amabilidad y que seas bendecido en todo lo que hagas. A la mañana siguiente, Álvaro estaba sentado en su estudio, la habitación débilmente iluminada como reflejo de la tormenta que se gestaba en su mente. Sus pensamientos se agolpaban, consumidos por la ira y un ardiente deseo de recuperar el control después del humillante encuentro con don Ramón. El golpe a su orgullo era intolerable, y la amenaza a su posición tanto en la familia como en la empresa lo dejaba hervir de rabia. Rápidamente convocó a sus asesores más confiables, hombres y mujeres cuya lealtad solo era igualada por su implacabilidad. Mientras se reunían alrededor de la mesa de caoba pulida, Álvaro se inclinó hacia adelante, sus nudillos blancos mientras apretaba el borde de la mesa. Necesitamos un plan, declaró, su voz baja pero cargada de intensidad. Me niego a que don Ramón dicte cómo manejamos nuestros asuntos. Esta situación debe girarse a nuestro favor, no importa lo que cueste. Laura, que había estado enfurecida junto a su esposo, percibió la corriente subterránea de conspiración en la sala. Sus ojos brillaron con una idea peligrosa. ¿Y si descubrimos algo sobre don Ramón, algo que podamos usar para asegurarnos de que nunca se atreva a cruzarse con nosotros nuevamente? Uno de los asesores, un hombre conocido por su agudo intelecto y pragmatismo frío, se reclinó en su silla, considerando la sugerencia. Todos tienen secretos, incluso un hombre tan poderoso como don Ramón. Si cavamos lo suficientemente profundo en su pasado, podríamos desenterrar algo comprometedor. La vacilación inicial de Álvaro fue rápidamente superada por la perspectiva tentadora de recuperar el control. Su aversión a la idea de recurrir a tales tácticas fue breve, la recompensa potencial era demasiado grande para ignorarla. Hazlo, ordenó, una determinación sombría asentándose en su expresión. Encuentra cualquier cosa que podamos usar como palanca. No permitiré que este incidente sea la ruina de nuestra influencia. La sala cayó en un silencio tenso mientras la gravedad de la decisión se hundía. Todos entendieron el riesgo, pero la atracción del poder era demasiado fuerte para resistirla. Los asesores de Álvaro abandonaron el estudio, cada uno ya trazando el mejor curso de acción para desenterrar cualquier secreto que don Ramón pudiera estar ocultando. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Álvaro se recostó en su silla, una mezcla de ansiedad y anticipación girando dentro de él. Había lanzado los dados, y ahora todo lo que quedaba era ver dónde caerían. Mientras Álvaro tramaba en las sombras, Marta estaba decidida a solidificar su posición, asegurándose de que sus esfuerzos fueran más que una respuesta pasajera a los eventos de la noche anterior. Entendió que Álvaro podría intentar sabotear su misión, así que se movió rápidamente para obtener apoyo de aquellos que compartían su visión. Convocó una reunión con posibles aliados y patrocinadores, individuos cuya influencia y recursos podrían ayudar a convertir su visión en realidad. A medida que la sala se llenaba de rostros comprometidos, Marta se colocó a la cabeza de la mesa, su presencia captando la atención.
Esta fundación no es simplemente una reacción a la humillación que soportamos, comenzó, su voz firme y llena de propósito. Representa un compromiso profundo e inquebrantable con la transformación del enfoque de nuestra comunidad hacia la discriminación y la exclusión. Estamos sentando las bases para un cambio duradero. Entre los asistentes se encontraba un empresario influyente, conocido por sus inversiones estratégicas en causas sociales. Se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Cómo planeas asegurar que la fundación logre el impacto duradero del que hablas, especialmente si enfrentas resistencia? Marta mantuvo su mirada con determinación inquebrantable. A través de la transparencia, la responsabilidad y un espíritu de colaboración. No estamos aquí para crear conflicto, sino para construir puentes. Sin embargo, añadió, su tono firme, estamos plenamente preparados para mantener nuestra posición y proteger nuestra misión contra cualquiera que busque socavarla. Sus palabras resonaron en muchos en la sala. La combinación de resiliencia y pensamiento estratégico resonó en los posibles colaboradores, que comenzaron a ver no solo el valor de la fundación, sino la fuerza de la mujer que la lideraba. Mientras tanto, Álvaro, envalentonado por el apoyo discreto de su esposa, avanzó con su plan para desenterrar suciedad sobre don Ramón. Contrataron a un investigador privado experimentado, un hombre conocido por su habilidad para descubrir incluso los secretos mejor guardados. El investigador se sumergió en el pasado de don Ramón, examinando registros y conexiones de décadas, buscando cualquier cosa que pudiera ser utilizada como arma. Pasaron semanas, y la tensión dentro del círculo de Álvaro creció. Luego, una noche, el investigador convocó a Álvaro y Laura a una reunión clandestina en un lugar apartado. La atmósfera estaba cargada de anticipación mientras el investigador extendía una colección de documentos y fotografías sobre la mesa frente a ellos. Creo que he encontrado algo que les interesará, dijo el investigador, señalando una serie de documentos que describían transacciones financieras dudosas y asociaciones cuestionables que datan de varias décadas atrás. Estas acciones no son recientes, pero si se expusieran, podrían dañar gravemente la reputación de don Ramón. Los ojos de Álvaro brillaron mientras examinaba las pruebas. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, una mezcla de satisfacción y vindicación. Esto es precisamente lo que necesitábamos, murmuró, las ruedas de su mente ya girando sobre cómo aprovechar la información. ¿Cuál es tu precio por esto? El investigador, su voz cargada de un rencor de larga data, respondió fríamente, todo lo que quiero es ver a don Ramón pagar por su pasado. No se trata de dinero para mí. Se trata de justicia. Álvaro asintió, su sed de retribución alineándose con los motivos del investigador. Con estos documentos en mano, sintió que las escalas comenzaban a inclinarse nuevamente a su favor. La guerra apenas había comenzado, y Álvaro estaba listo para jugar su parte con una eficiencia implacable. Con el sobreincriminatorio en su posesión, Álvaro regresó a casa, el peso de su descubrimiento energizándolo mientras se reunía con Laura. Los dos se acurrucaron en la quietud de su estudio, la luz tenue proyectando largas sombras mientras tramaban su próximo movimiento. Tenemos que cronometrar esto perfectamente, dijo Álvaro, su voz cargada de anticipación. Si filtramos esta información justo antes de la próxima reunión de accionistas, causará el máximo daño. Las repercusiones serán catastróficas para don Ramón. Laura asintió en acuerdo, su mente girando con las posibilidades. Sacudirá su imperio hasta la médula. La incertidumbre y la desconfianza que creará entre los accionistas podrían ser suficientes para obligarlo a salir o al menos paralizar su influencia. Mientras planeaban meticulosamente la filtración, Marta estaba en alerta máxima, percibiendo que Álvaro no dejaría sin respuesta la humillación de la noche anterior. En una reunión con la Junta de la Fundación, expresó su preocupación sobre la amenaza inminente. Debemos estar vigilantes, instó, su voz tranquila pero firme. Álvaro no se quedará de brazos cruzados. Intentará socavarnos, y necesitamos estar preparados para defender no solo a don Ramón, sino la integridad misma de nuestra misión. Los miembros de la Junta asintieron, reconociendo la seriedad de sus palabras. Se pusieron en marcha planes para reforzar las defensas de la Fundación, tanto legalmente como en términos de relaciones públicas. Marta sabía que necesitaban ser proactivos, no solo reactivos, ante lo que Álvaro pudiera lanzarles.
Mientras tanto, Luisa, aunque aún joven, podía sentir la tensión y sentía un deseo creciente de estar al lado de su madre en estos tiempos difíciles. La fuerza que había presenciado en Marta la inspiró, y quería contribuir a su manera. «Mamá», comenzó Luisa, su voz firme a pesar de la incertidumbre que sentía, «quiero ayudar. Tal vez pueda hablar en la próxima reunión pública, mostrarle a la gente que la fundación está haciendo una diferencia real en nuestras vidas y en las de los demás». Marta miró a su hija, una mezcla de orgullo y amor llenando su corazón. «Luisa, tu valentía es increíble», dijo, sonriendo cálidamente. «Tu voz es poderosa, y puede inspirar a otros a creer en nuestra causa. Juntas, podemos mantenernos fuertes contra lo que sea que Álvaro intente hacer. Estamos en esto como una familia, y esa es nuestra mayor fortaleza». Mientras se preparaban para las batallas que se avecinaban, tanto Álvaro como Marta sabían que los próximos días pondrían a prueba su resolución y astucia. Álvaro, impulsado por una necesidad de recuperar su orgullo y poder, estaba listo para atacar. Marta, fortificada por su amor por su hija y su compromiso con la justicia, estaba igualmente preparada para defender todo lo que le importaba. El escenario estaba preparado para una confrontación que desafiaría no solo los caracteres de los involucrados, sino los mismos principios que defendían. Con Luisa asumiendo un papel más destacado y Marta consolidando sus alianzas, la fundación se convirtió en un símbolo de esperanza, resiliencia y lucha contra la injusticia. Sin embargo, bajo esta creciente fortaleza, se estaba gestando una tormenta, una que pondría a prueba su unidad y resolución más que nunca antes. La tensión dentro de la empresa de Don Ramón había estado escalando constantemente, y la incansable búsqueda de la verdad de Marta finalmente había desenterrado el oscuro secreto que durante mucho tiempo había alimentado su resentimiento hacia él. Fue una revelación que no solo sacudiría la empresa, sino que también obligaría a un ajuste de cuentas con el pasado. En una reunión con los principales ejecutivos, el aire estaba cargado de anticipación. El zumbido habitual de la conversación de negocios estaba ausente, reemplazado por un silencio inquietante mientras Marta, con el corazón latiendo con fuerza pero su resolución intacta, se levantaba para dirigirse a la sala. Todas las miradas estaban puestas en ella mientras tomaba una respiración profunda, el peso de lo que estaba a punto de hacer presionándola. «Don Ramón», comenzó Marta, su voz firme pero cargada de emoción, «es hora de que salga la verdad. No podemos avanzar sin reconocer lo que ha estado enterrado durante demasiado tiempo». Don Ramón, quien había sentido que este momento era inevitable, la miró con una expresión de cansancio y aceptación. Sabía lo que estaba por venir y, de alguna manera, se había estado preparando para ello. Con una lenta inclinación de cabeza, dijo, «Tienes razón, Marta. Es hora de que todos sepan lo que pasó». La voz de Marta tembló ligeramente mientras relataba los eventos del pasado, revelando cómo Don Ramón había tomado decisiones, tanto financieras como personales, que, aunque no eran ilegales, habían tenido consecuencias devastadoras para su familia. Hace años, esas decisiones habían alejado a su madre de ella, dejando cicatrices que nunca habían sanado completamente. La sala cayó en un silencio atónito mientras el peso de sus palabras se asentaba sobre los ejecutivos reunidos. El shock era palpable, el aire denso con preguntas no formuladas y la gravedad de lo que acababa de revelarse. Don Ramón escuchó, su rostro grabado con arrepentimiento y tristeza. Cuando Marta terminó, respiró hondo, su voz teñida con una vulnerabilidad poco característica. «Marta, tomé esas decisiones creyendo que estaba actuando en el mejor interés de la empresa y de las personas que me importaban. Pero ahora veo cuánto dolor causé, no solo a tu madre, sino también a ti. Nunca quise que sufrieras por mis errores». Su sinceridad tocó una fibra sensible en la sala, cambiando la atmósfera de una de shock a una de reflexión sombría. La poderosa fachada que Don Ramón había mantenido durante tanto tiempo comenzó a agrietarse, revelando a un hombre que estaba profundamente defectuoso, pero genuinamente arrepentido por el daño que había causado. Marta miró a Don Ramón, el hombre al que había temido y resentido durante tantos años. En ese momento, vio no solo a un poderoso empresario, sino a un ser humano, un hombre que había cometido errores graves, pero que ahora, tal vez por primera vez, estaba verdaderamente enfrentando las consecuencias de sus acciones. La sala permaneció en silencio,
la tensión ahora transformada en una contemplación colectiva del pasado y sus efectos duraderos. La confrontación de Marta había dejado al descubierto la verdad, y con ella, la posibilidad de curación y reconciliación. Sin embargo, si esa posibilidad se realizaría, dependería no solo de la disposición de don Ramón a expiar, sino de si aquellos que lo rodeaban, especialmente Marta, podían encontrar en sus corazones el perdón. A medida que la reunión llegaba a su fin, quedó claro que esta revelación no sería el final de la historia, sino más bien el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que el pasado ya no estaría oculto y donde el futuro podría moldearse con honestidad, responsabilidad y tal vez, una nueva comprensión. La confesión pública de don Ramón había dejado a la sala de juntas en un silencio aturdido. La emoción cruda en su voz y el peso de sus palabras habían atravesado la formalidad habitual de la sala, dejando una tensión persistente que nadie se atrevía a romper. Aunque los miembros de la junta estaban visiblemente conmovidos por su sinceridad, Marta sabía que este momento era solo el primer paso en un largo camino hacia la verdadera reconciliación. No soy solo yo quien merece una disculpa, don Ramón, dijo Marta después de una breve pausa, su voz suave pero decidida. Muchas vidas se han visto afectadas por sus decisiones a lo largo de los años. Pero hoy, estoy dispuesta a trabajar con usted para comenzar a reparar el daño que se ha hecho. Don Ramón asintió, dejando escapar un suspiro pesado. Entendía la magnitud de lo que Marta estaba pidiendo, no solo palabras, sino acciones significativas que restaurarían la confianza y sanarían las heridas del pasado. Sin embargo, cuando Marta asumió su nuevo rol dentro de la empresa de don Ramón, quedó claro que el camino hacia la curación estaría plagado de desafíos. Los empleados de la empresa, acostumbrados desde hace mucho tiempo a una jerarquía rígida, se resistían al cambio. Marta, a pesar de su nueva posición, se encontró en desacuerdo con la cultura profundamente arraigada. Los subordinados ignoraban descaradamente sus directrices, mientras que aquellos en posiciones superiores socavaban su autoridad con demandas irrazonables. Un día particularmente difícil, un jefe de departamento, su tono cargado de condescendencia, le dijo: necesitamos resultados, Marta. No podemos darnos el lujo de esperar que las cosas mejoren mágicamente. Marta, aunque agotada por la constante resistencia, mantuvo su compostura. Mantuvo su mirada, y respondió: los resultados llegarán cuando esta empresa aprenda a respetar el liderazgo, sin importar de dónde provenga. No podemos tener éxito si estamos divididos, y no podemos avanzar si no trabajamos juntos. Sus palabras fueron recibidas con un escepticismo apenas disimulado, y la resistencia dentro de la empresa solo pareció intensificarse. Los días se alargaban, cada uno sintiéndose como una batalla cuesta arriba. Marta se encontraba luchando no solo por establecer su autoridad, sino también por demostrar que el cambio era posible, incluso en un lugar tan reacio a él. Una tarde, después de un día particularmente agotador lleno de actitudes despectivas y expectativas imposibles, Marta sintió que su paciencia se agotaba. Frustrada y emocionalmente agotada, decidió que era hora de confrontar a don Ramón directamente. Caminó hacia su oficina, sus pasos pesados con el peso de las luchas que había estado soportando. Al entrar en su oficina, encontró a don Ramón detrás de su escritorio, perdido en sus pensamientos. Él levantó la vista cuando ella se acercó, notando el cansancio en sus ojos. Antes de que él pudiera hablar, Marta expresó sus preocupaciones. Don Ramón, comenzó, su voz bordeada con fatiga y frustración: acepté trabajar con usted porque creía en la posibilidad de un cambio real. Pero cada día, me enfrento a la resistencia en cada esquina. Sus empleados no me respetan, y ciertamente no respetan los cambios que estoy tratando de implementar. Si vamos a reparar el daño que se ha hecho, necesitamos estar en la misma página. No puedo hacer esto sola. Don Ramón se reclinó en su silla, su expresión pensativa. Había visto los desafíos a los que Marta se enfrentaba, pero escucharlo de ella directamente hacía que la situación fuera aún más real. Sé que esto no ha sido fácil, dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. El cambio nunca es fácil, especialmente en una empresa como esta, donde la gente se ha acomodado a la forma en que están las cosas. Pero tienes razón, si vamos a hacer que esto funcione, necesitamos estar unidos en nuestros esfuerzos. Hablaré con la alta dirección. Necesitan entender que tienes mi pleno apoyo,
Y eso significa que también necesitan apoyarte a ti. Marta suspiró, sintiendo una pequeña medida de alivio ante sus palabras. Gracias, don Ramón. Aprecio su apoyo, pero las acciones hablan más fuerte que las palabras. Necesitamos mostrarles que este cambio no es solo una fase temporal, es la nueva realidad. Don Ramón asintió en acuerdo, una determinación acerada asentándose sobre él. Dejaremos en claro a todos que el futuro de esta empresa depende de aceptar los cambios que estás trayendo. Tienes mi palabra. Con eso, los dos se sentaron en silencio por un momento, ambos contemplando el difícil camino por delante. Marta sabía que esto era solo el comienzo de un largo y arduo proceso, pero con el apoyo de don Ramón, sintió un renovado sentido de propósito. La batalla estaba lejos de haber terminado, pero estaba más decidida que nunca a verla hasta el final, no solo por ella misma, sino por los innumerables otros que habían sido afectados por el pasado y que merecían un futuro mejor. Ramón, no puedo seguir así, dijo Marta, su voz temblando con el peso del estrés que había estado cargando. Si no cambias la cultura de esta empresa, no solo me destruirán a mí, sino que arruinarán todo lo que has construido. Don Ramón, viendo el agotamiento y el dolor en los ojos de Marta, sintió un profundo sentido de responsabilidad y culpa. Sabía que ella tenía razón, la cultura tóxica dentro de la empresa no solo era una amenaza para ella, sino para todo el legado que había trabajado tan duro para crear. Tienes razón, Marta, dijo, su voz llena de determinación. Haré lo que sea necesario para cambiar las cosas. No permitiré que te destruyan ni que destruyan a nuestra familia. Justo cuando comenzaban a planificar sus próximos pasos, la empresa fue sacudida por una crisis inesperada. Una serie de malas decisiones, tomadas por ejecutivos deshonestos que ahora habían sido despedidos, había dejado a la empresa al borde de la bancarrota. La noticia se filtró rápidamente a la prensa, y la comunidad empresarial observaba con una mezcla de shock y fascinación morbosa, esperando ver si la que una vez fue una empresa poderosa colapsaría. En respuesta, se convocó una reunión de emergencia. Don Ramón, Marta y los líderes principales de la empresa se reunieron alrededor de una gran mesa de conferencias, sus rostros marcados por la preocupación. La gravedad de la situación era evidente, y la sala zumbaba con tensión mientras todos esperaban que alguien hablara. Tenemos que actuar rápido si queremos salvar la empresa, dijo finalmente don Ramón, su voz tensa con ansiedad pero subrayada por la determinación. Sabía que se estaban quedando sin tiempo, y que serían necesarias medidas drásticas para sacar a la empresa del borde. Marta, que había estado revisando minuciosamente los documentos financieros, levantó la cabeza para dirigirse a la sala. Necesitamos un plan de reestructuración inmediato, comenzó, su tono medido y autoritario. Pero más importante, necesitamos unirnos como un equipo. Si no podemos trabajar juntos, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Esto ya no se trata del éxito individual, se trata de la supervivencia. A pesar de la situación desesperada, la resistencia interna seguía burbujeando bajo la superficie. Algunos en la sala eran reacios a seguir el liderazgo de Marta, sus egos magullados por su repentino ascenso a una posición de influencia. Pero a medida que la gravedad de la crisis se hacía innegable, incluso los más resistentes comenzaron a vacilar, excepto Joaquín, uno de los jefes de departamento más influyentes, quien la desafió abiertamente. ¿Por qué deberíamos seguirte, Marta?, preguntó Joaquín, su voz aguda con escepticismo. No tienes la experiencia para manejar una crisis de esta magnitud. Necesitamos a alguien que sepa lo que está haciendo, no a alguien que aún está aprendiendo. Marta sintió el aguijón de sus palabras, pero se negó a retroceder. Mantuvo la mirada de Joaquín, sus ojos ardiendo con determinación. La experiencia es importante, Joaquín, pero también lo es la visión. Las mismas viejas formas de pensar son lo que nos metió en este lío en primer lugar. Necesitamos ideas frescas, y necesitamos líderes que puedan inspirar a otros a actuar, juntos. No estoy aquí para hacer esto sola, estoy aquí para liderarnos como un equipo. Pero eso solo puede suceder si todos estamos dispuestos a dejar de lado nuestras diferencias y trabajar por el bien común. La sala cayó en un silencio, la tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Joaquín miró alrededor, evaluando las reacciones de sus colegas. Lentamente,
comenzó a darse cuenta de que, a pesar de sus dudas, muchos en la sala se inclinaban hacia el enfoque de Marta. La gravedad de la situación dejaba poco espacio para los egos, y la determinación de Marta comenzaba a convencer incluso a las mentes más obstinadas. Después de un momento, Joaquín suspiró, la lucha drenándose de él. De acuerdo, concedió, aunque de mala gana. Veamos qué tienes, Marta. Pero entiende esto, el fracaso no es una opción. Marta asintió, agradecida por incluso una muestra de apoyo renuente. Entonces, pongámonos a trabajar, dijo, su voz firme. Juntos, podemos darle la vuelta. A medida que continuaba la reunión, el equipo comenzó a armar un plan, uno que requeriría sacrificios, decisiones difíciles y un frente unido. Por primera vez en semanas, había un rayo de esperanza. Pero Marta sabía que la verdadera prueba aún estaba por delante, convencer a toda una empresa de aceptar el cambio en medio de un desastre inminente. Con el apoyo de don Ramón y su inquebrantable resolución, estaba lista para guiarlos a través de la tormenta, no importa cuán feroz pudiera ser. Marta, su mirada inquebrantable, respondió a Joaquín con renovada determinación. Tienes razón, puede que no tenga la experiencia que algunos de ustedes tienen. Pero lo que me falta en experiencia, lo compenso con creces con determinación y la voluntad de hacer lo que sea necesario para salvar esta empresa y proteger los medios de vida de miles de empleados. Tengo el apoyo de don Ramón, y juntos, lucharemos por la supervivencia de esta empresa. Don Ramón intervino, su voz firme pero autoritaria, reforzando la postura de Marta. Joaquín, si no puedes alinearte con el liderazgo de Marta, entonces tal vez sea hora de que reconsideres tu lugar aquí. Esta crisis demanda unidad, lealtad y un enfoque singular. No hay lugar para la duda o la división. El peso de las palabras de don Ramón colgaba pesadamente en la sala, enviando un mensaje claro a todos los presentes: el tiempo de cuestionar la autoridad y resistir el cambio había terminado. La empresa estaba en una lucha por su vida, y cada miembro del equipo necesitaba estar plenamente comprometido con la causa. La presión dentro de la empresa era palpable, pero el liderazgo, reforzado por el frente inquebrantable de don Ramón y Marta, estaba decidido a enfrentar la crisis con coraje y solidaridad. A medida que Marta y don Ramón se lanzaban a la ardua tarea de la reestructuración, sus días se desdibujaban en noches de trabajo interminable. Cada decisión llevaba consigo enormes consecuencias, y las apuestas eran increíblemente altas. Gradualmente, incluso los empleados más escépticos comenzaron a notar la dedicación incansable de Marta y los sacrificios que estaba haciendo por la empresa. Sus esfuerzos incansables comenzaron a cambiar percepciones, ganando lentamente a aquellos que inicialmente habían dudado de sus capacidades. Sin embargo, justo cuando se estaba haciendo progresos, un golpe inesperado y devastador sacudió la empresa. La crisis corporativa tomó un giro más oscuro cuando se descubrieron traiciones dentro del círculo íntimo de don Ramón. Comenzaron a surgir correos electrónicos y documentos anónimos, revelando que algunos de los ejecutivos más confiables estaban trabajando en secreto para sabotear los esfuerzos de reestructuración. La revelación envió ondas de choque a través de la empresa, agravando aún más la ya tensa atmósfera. Una tarde, mientras Marta revisaba meticulosamente los informes financieros, un correo electrónico anónimo aterrizó en su bandeja de entrada. Con una sensación de presentimiento, lo abrió para encontrar documentos adjuntos llenos de pruebas incriminatorias contra varios altos ejecutivos. Su corazón latía con fuerza mientras leía los correos electrónicos, que detallaban planes encubiertos para socavar la empresa desde dentro. Sin dudarlo, llevó las pruebas condenatorias directamente a don Ramón. «Ramón, necesitas ver esto», dijo Marta, su voz una mezcla de ira e incredulidad. «No solo estamos lidiando con una crisis externa, hay enemigos internos que están trabajando activamente contra nosotros». El rostro de don Ramón se oscureció mientras escaneaba los documentos. El sentimiento de traición era profundo, sabiendo que estas eran personas en las que había confiado durante años, ahora reveladas como traidores. «No puedo creer que esto esté sucediendo», murmuró, una mezcla de ira y tristeza en su tono. «Estas personas se suponía que eran leales. Han estado conmigo en todo». Dándose cuenta de la gravedad de la situación, don Ramón y Marta decidieron enfrentar el problema de frente.
Convocaron una reunión urgente con los ejecutivos acusados, la atmósfera en la sala de juntas cargada de tensión y sospecha. A medida que los acusados entraban, el peso del momento se sentía en todos los presentes, miradas llenas de desconfianza se cruzaban en la sala. Don Ramón abrió la reunión, su voz fría y resoluta. Hemos obtenido pruebas concluyentes de que algunos de ustedes han estado trabajando contra los intereses de esta empresa, traicionando la confianza que se depositó en ustedes. Este comportamiento no solo es desleal, sino completamente inaceptable. Uno de los acusados, Manuel, visiblemente sacudido, intentó defenderse. Todo esto es un malentendido, don Ramón. No hay traición aquí, solo una serie de malas comunicaciones y decisiones equivocadas. Pero sus palabras sonaban huecas en la atmósfera cargada de la sala. Marta, que había estado observando de cerca a Manuel, dio un paso adelante, su voz firme pero cargada de indignación. Los malentendidos no explican reuniones secretas e intentos deliberados de sabotear el proceso de reestructuración. Las pruebas hablan por sí mismas, Manuel. Esto no se trata de decisiones equivocadas, se trata de acciones deliberadas tomadas para socavar todo lo que estamos trabajando para salvar. La sala cayó en un pesado silencio mientras la realidad de la situación se hundía. La traición era profunda, y el daño a la confianza dentro de la empresa era profundo. Pero Marta y don Ramón sabían que no podían permitir que esta traición descarrilara sus esfuerzos. La supervivencia de la empresa dependía de una acción rápida y decisiva. Don Ramón miró alrededor de la mesa, su expresión endureciéndose. Esta empresa no tiene lugar para la traición. Si no pueden comprometerse con la supervivencia de esta empresa y el bienestar de sus empleados, entonces no tienen lugar aquí. No toleraremos acciones que amenacen todo lo que estamos luchando por proteger. Los ejecutivos acusados, al darse cuenta de la gravedad de su situación, no pudieron ofrecer más defensa. La confianza una vez inquebrantable dentro del círculo íntimo de don Ramón había sido destrozada, pero no había tiempo para detenerse en la traición. La supervivencia misma de la empresa estaba en juego, y tanto don Ramón como Marta sabían que tenían que seguir adelante con o sin aquellos que habían demostrado ser desleales. Cuando la reunión terminó, el equipo de liderazgo salió de la sala, el peso de su tarea más pesado que nunca. Marta y don Ramón intercambiaron una mirada de determinación, la batalla se había intensificado, pero su resolución era más fuerte que nunca. Ahora estaban más comprometidos a asegurar que la empresa no solo sobreviviera, sino que emergiera de la crisis más fuerte y unida que antes. Marta, sosteniendo los documentos condenatorios, confrontó a Manuel con una resolución de acero. Estos correos electrónicos no son un malentendido, declaró, su voz inquebrantable. Son pruebas de una traición calculada. ¿Cómo puedes justificar esto? La sala descendió en un tenso silencio. Los ejecutivos acusados, incluido Manuel, quedaron sin palabras, incapaces de presentar una defensa creíble. El peso de sus acciones colgaba pesado en el aire, dejándolos expuestos y vulnerables. Don Ramón, reconociendo la necesidad de una acción inmediata y decisiva, tomó una decisión que resonaría en toda la empresa. Manuel y todos los involucrados en esta traición están despedidos con efecto inmediato, anunció don Ramón, su voz llevando la finalización de una campana de muerte. No permitiré que sus acciones destruyan todo lo que hemos trabajado tan duro para construir. La noticia del despido masivo se extendió como un reguero de pólvora por toda la empresa, enviando ondas de choque a través de las filas. Para muchos empleados, la expulsión de los traidores trajo un sentido de alivio, pero también estuvo acompañada de un miedo palpable, el miedo a la incertidumbre que aún se cernía sobre el futuro de la empresa. A pesar de esta agitación interna, Marta y don Ramón sabían que su batalla estaba lejos de haber terminado. La empresa comenzaba a estabilizarse, pero las cicatrices dejadas por la traición aún estaban frescas, y el camino por delante seguía plagado de desafíos. Marta, ahora en un papel aún más decisivo, asumió el liderazgo con una mano firme e inquebrantable. Su creciente influencia y éxito no pasaron desapercibidos, particularmente para Álvaro, quien veía el ascenso de Marta como una amenaza directa a sus ambiciones. Ardiendo de resentimiento por los eventos recientes, Álvaro convocó una reunión secreta en su mansión, reuniendo a Laura y a sus aliados más cercanos.
El aire estaba cargado de tensión mientras Álvaro hablaba, su voz hirviendo con furia apenas contenida. No podemos permitir que Marta y don Ramón ganen esta batalla. Si continúan por este camino, perderemos todo lo que hemos construido. Laura, siempre la estratega, se inclinó hacia adelante, su mente ya girando con posibilidades. Necesitamos un golpe que los deje tambaleando, algo que destruya por completo su credibilidad. Tal vez podamos usar el pasado de Marta a nuestro favor, algo que la haga parecer incompetente y deshonesta. Los ojos de Álvaro brillaron con malicia mientras asentía en acuerdo. Una sonrisa siniestra se curvó en sus labios mientras respondía, perfecto. Vamos a tender una trampa. Organizaremos un evento social, una gala benéfica tal vez, donde podamos humillar públicamente a Marta. Si podemos exponer una debilidad, su caída será inevitable. Laura rápidamente puso en marcha el plan, utilizando su extensa red de contactos para organizar un lujoso evento benéfico. Marta fue invitada como oradora principal, completamente inconsciente de que la velada había sido meticulosamente diseñada como una trampa. En la noche del evento, Marta llegó con Luisa, ambas elegantemente vestidas, listas para representar la fundación con orgullo. Mientras Marta subía al escenario para dar su discurso, Álvaro y Laura esperaban entre bastidores, sus ojos fijos en cada movimiento de ella, esperando el momento perfecto para atacar. La audiencia estaba cautivada por las palabras de Marta, su elocuencia y pasión brillando mientras hablaba sobre la misión de la fundación y la importancia de la unidad frente a la adversidad. Pero entonces, justo cuando Marta alcanzaba el clímax de su discurso, Laura interrumpió abruptamente, fingiendo preocupación mientras se adelantaba con un sobre en la mano. Disculpe, dijo Laura, su voz impregnada de falsa urgencia. Pero antes de continuar, creo que todos aquí deben saber la verdad sobre Marta. La sala cayó en silencio, la audiencia conteniendo colectivamente la respiración mientras Laura abría el sobre, revelando una pila de documentos falsificados. Comenzó a leer en voz alta, su voz cargada de intención maliciosa mientras distorsionaba los hechos y sembraba semillas de duda. Aquí hay pruebas de que Marta ha manipulado los fondos de la fundación para beneficio personal, proclamó Laura, sus palabras resonando en el salón. Marta, sorprendida pero negándose a perder la compostura, dio un paso adelante para confrontar a Laura directamente. Esto es una mentira, dijo con firmeza, su voz cortando los murmullos que comenzaban a crecer. Todos los fondos son auditados y transparentes. Estas acusaciones son infundadas y no son más que un intento desesperado de desacreditarme. Pero a pesar de la negación firme de Marta, el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada, y comenzó a arraigarse en las mentes de los presentes. La audiencia, que antes la apoyaba, comenzó a inquietarse, susurros de sospecha e incertidumbre extendiéndose como un reguero de pólvora. Algunos asistentes, ahora desconfiados, comenzaron a abandonar el evento, su fe en Marta sacudida. Álvaro y Laura observaban con satisfacción mientras el caos cuidadosamente orquestado se desplegaba. Su trampa había funcionado, la credibilidad de Marta había sido puesta en duda, y la fundación en la que había trabajado tan duro ahora se encontraba en terreno inestable. La noche que debía ser un triunfo para Marta y su causa se había convertido en un crisol, poniendo a prueba su resiliencia y determinación de maneras que nunca había imaginado. Marta sabía que había sido acusada injustamente, pero el camino para limpiar su nombre y restaurar la confianza de aquellos que habían comenzado a dudar de ella sería largo y arduo. Sin embargo, incluso en este momento de traición, se negó a retroceder. Lucharía por la verdad, tal como había luchado por todo lo que creía. Y en esa lucha, sabía que no estaba sola, porque aún contaba con el apoyo de aquellos que realmente creían en ella y en la misión a la que había dedicado su vida. Marta se mantuvo firme, su mirada clavada en Álvaro, el fuego ardiendo en sus ojos. Esto no terminará aquí, Álvaro, dijo, su voz fuerte a pesar de la tormenta que revolvía dentro de ella. No permitiré que destruyas mi reputación o la fundación con tus mentiras. Álvaro, imperturbable, respondió a su desafío con una fría sonrisa de desdén. Veremos cuánto tiempo puedes resistir, Marta. Esto es solo el comienzo. Mientras la tensión colgaba en el aire, Marta sabía que la batalla apenas había comenzado. Pero a pesar de las abrumadoras probabilidades, se mantuvo resuelta.
Su misión estaba clara: defendería la verdad y protegería a la fundación a cualquier costo. Interludio del narrador: ¿qué piensas de lo que han hecho nuestros personajes hasta ahora? Me encantaría conocer tus opiniones en los comentarios. Si estás encontrando la historia interesante, me sentiría honrado de recibir tu apoyo. Simplemente suscribiéndote me ayudarías mucho a seguir trayéndote las mejores historias. Una vez más, te agradezco y te deseo muchas bendiciones. Ahora continuemos con la historia porque lo mejor está por venir. Sacudidas pero no derrotadas, Marta y Luisa abandonaron el evento con la cabeza en alto, decididas a enfrentar las mentiras de frente y restaurar sus reputaciones manchadas. Al día siguiente, el panorama mediático estaba inundado con titulares sensacionalistas, las acusaciones contra Marta dominando tanto los periódicos como las redes sociales. La credibilidad de la fundación estaba bajo asedio, y la integridad de Marta estaba en peligro. En la casa de don Ramón, se llevó a cabo una reunión sombría. Marta, sus ojos enrojecidos por el agotamiento y la tensión de los últimos días, se sentó con Luisa y don Ramón para discutir los próximos pasos. No podemos permitir que estas mentiras nos destruyan, dijo Marta, su voz espesa con frustración pero impregnada de determinación. Tenemos que actuar rápidamente para limpiar nuestro nombre. Don Ramón, aunque preocupado, ofreció su apoyo inquebrantable. Marta, hemos enfrentado crisis antes, y enfrentaremos esta también. Pero necesitamos una estrategia clara y decisiva. Fue entonces cuando Luisa, con una determinación juvenil brillante, intervino. Deberíamos usar las redes sociales para contar nuestra verdad. Podemos mostrar todas las pruebas de la transparencia de la fundación y exponer las mentiras de Álvaro y Laura por lo que son. Marta miró a su hija, viendo la sabiduría en su sugerencia. Tienes razón, Luisa. No podemos confiar solo en los medios tradicionales, necesitamos llegar a las personas directamente, donde las mentiras se están difundiendo más rápido. Con energía renovada, Marta y su equipo se pusieron en acción. Reunieron meticulosamente cada pieza de evidencia necesaria para demostrar la transparencia de la fundación. Planearon una transmisión en vivo donde Marta y Luisa se dirigirían directamente al público, desmontando las falsas acusaciones pieza por pieza y desvelando la verdad. En la noche de la transmisión, Marta y Luisa se sentaron frente a la cámara, sus expresiones resueltas. Estaban rodeadas de documentos, gráficos e informes, pruebas irrefutables de su honestidad y la integridad de la fundación. El aire estaba cargado de tensión, pero el fuego en sus corazones ardía intensamente. Buenas noches, comenzó Marta, su voz firme y segura. Esta noche quiero hablarles directamente, sin filtros ni intermediarios. Las acusaciones hechas contra nosotros son completamente falsas, y estamos aquí para probarlo. Luisa, tranquila y articulada, continuó, presentando las pruebas. Aquí están las auditorías completas de los últimos años, cada donación, cada gasto, todo está documentado y es transparente. No tenemos nada que ocultar. A medida que se desarrollaba la transmisión, las redes sociales zumbaban con actividad. Al principio, los comentarios reflejaban las dudas y sospechas iniciales. Pero a medida que Marta y Luisa exponían las pruebas, la marea comenzó a cambiar. Los espectadores que habían sido escépticos empezaron a ver la verdad detrás de las acusaciones. Los comentarios pasaron de la duda al apoyo, y una ola de solidaridad comenzó a crecer. Luego vino el momento más cargado de la noche. Marta, su mirada feroz, se dirigió directamente a Álvaro y Laura, sabiendo muy bien que estaban viendo. Álvaro, Laura, sé que están ahí, viendo esto. Saben que todo lo que han dicho es una mentira, y no descansaré hasta que se haga justicia. Sus intentos de destruirnos fracasarán. La transmisión terminó, pero la batalla estaba lejos de haber terminado. Sin embargo, Marta sabía que esa noche habían dado un golpe poderoso. La verdad había sido expuesta para que todos la vieran, y aunque el camino por delante sería difícil, Marta, Luisa y don Ramón estaban listos para enfrentar lo que viniera. La lucha por la justicia, la verdad y la integridad apenas había comenzado, y no serían derrotados. Con el éxito de la transmisión en vivo, Marta comenzó a sentir que la opinión pública lentamente se volvía a su favor. Sin embargo,
sabía que la batalla estaba lejos de haber terminado. Álvaro y Laura no eran del tipo que se rinden fácilmente, y se preparó para su próximo movimiento. A medida que el apoyo hacia Marta y la fundación comenzaba a reconstruirse, Álvaro y Laura se dieron cuenta de que su plan se estaba desmoronando. Desesperados por recuperar el control, decidieron tomar medidas más drásticas. Convocaron una reunión secreta con un grupo de antiguos empleados que habían sido despedidos por don Ramón, ofreciéndoles recompensas a cambio de proporcionar testimonios falsos contra Marta y la fundación. En la sala tenuemente iluminada, Álvaro se dirigió a los antiguos empleados descontentos con un tono calculado. «Necesitamos que testifiquen contra Marta», comenzó, su voz fría y autoritaria. «Digan que manipuló los fondos, abusó de su poder, lo que sea necesario para hundirla. Si cooperan, habrá recompensas para todos ustedes». Uno de los antiguos empleados, un hombre llamado Ricardo, dudó. Su ceño fruncido con preocupación. «Esto es muy arriesgado», dijo, su voz vacilante. «Si nos descubren, las consecuencias podrían ser graves». Laura, siempre manipuladora, ofreció una sonrisa tranquilizadora pero escalofriante. «No te preocupes», dijo suavemente. «Tenemos contactos que se asegurarán de que sus testimonios sean tomados en serio. Además, piensen en los beneficios, seguridad financiera y protección. Vale la pena el riesgo». Después de una pausa tensa, Ricardo y los demás aceptaron a regañadientes, poniendo el plan en marcha. Sin embargo, esa noche, una de las empleadas, Carla, fue invadida por la culpa y el miedo. La idea de mentir para destruir la vida de alguien la atormentaba. Incapaz de seguir adelante con el plan, Carla decidió contactar a Marta. Más tarde esa noche, Marta estaba en su oficina, sumergida en papeleo, cuando su teléfono sonó. La voz al otro lado era baja, casi un susurro, y llena de ansiedad. «Marta, soy Carla, una de las empleadas despedidas por don Ramón. Necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber». Intrigada y un poco aprensiva, Marta accedió a reunirse con Carla en un parque cercano. Cuando llegó, vio a Carla sentada sola en un banco, mirando nerviosamente a su alrededor. Marta se acercó con cautela. «Gracias por venir, Marta», comenzó Carla, su voz temblorosa. «No puedo seguir adelante con esto. Álvaro y Laura están planeando usar testimonios falsos para hundirte. Ofrecieron dinero a varios de nosotros para mentir sobre ti y la fundación». Marta sintió una oleada de alivio, mezclada con una ardiente ira ante la magnitud de lo que Álvaro y Laura estaban dispuestos a hacer. «Carla, ¿estarías dispuesta a testificar contra ellos? Necesitamos pruebas sólidas para desmantelar su plan». Carla asintió, aunque estaba visiblemente asustada. «Sí, estoy dispuesta. No puedo seguir viviendo con estas mentiras. Quiero hacer lo correcto». Marta y Carla idearon rápidamente un plan para grabar una confesión que pudiera ser utilizada como prueba. Las apuestas eran altas, y cualquier error podría ser desastroso. Decidieron organizar una reunión falsa con Álvaro, durante la cual Carla llevaría un micrófono oculto. La reunión tuvo lugar en un discreto restaurante, elegido cuidadosamente para evitar sospechas. Carla, aunque nerviosa, mantuvo la compostura mientras se reunía con Álvaro, quien permanecía ajeno a la trampa en la que estaba cayendo. Durante su conversación, Carla hábilmente condujo a Álvaro a revelar su esquema de manipulación. «Todo lo que tienes que hacer es seguir el guión, nosotros nos encargaremos del resto», dijo Álvaro con confianza, sin darse cuenta de que cada palabra estaba siendo grabada. Esa misma noche, Marta y Carla llevaron la grabación a don Ramón. Mientras escuchaba las palabras incriminatorias de Álvaro, su expresión se endureció. «Esto es suficiente para destruirlos, Marta. Debemos llevar esto a las autoridades y limpiar tu nombre de una vez por todas». La revelación de la traición de Álvaro y Laura, junto con el nuevo giro en los acontecimientos, añadió una capa de intriga y peligro a una situación ya intensa. Marta sabía que la batalla seguía en curso, pero con la grabación en mano, ahora tenía una ventaja crucial. Al día siguiente, don Ramón y Carla fueron a las autoridades para presentar las pruebas de la conspiración de Álvaro y Laura. La fiscalía estaba llena de actividad,
pero la gravedad de la situación aseguró que el fiscal los recibiera de inmediato. «Esto es muy serio», dijo el fiscal después de escuchar la grabación. Su rostro era severo mientras consideraba las implicaciones. «Podemos usar esta evidencia para abrir una investigación formal contra Álvaro y Laura». Marta, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación, respondió: «No solo queremos justicia para nosotros, sino también para todos aquellos que han sido manipulados y perjudicados por ellos». Mientras tanto, en la mansión de Álvaro, la atmósfera estaba cargada de tensión. Laura, sintiendo la fragilidad de su posición, estaba presa de la paranoia. Sus sospechas se confirmaron cuando una llamada inesperada del fiscal destrozó la calma fachada que habían tratado de mantener. La fría voz del fiscal al otro lado de la línea era inconfundible: «Señora Villanueva, habla la fiscalía. Hemos recibido pruebas que la implican a usted y al señor Villanueva en una grave conspiración. Les sugiero que se preparen, ya que vamos a abrir una investigación». El rostro de Laura se descompuso mientras escuchaba, su mente corría. Apenas logró balbucear una respuesta antes de que la línea se cortara. Al volverse hacia Álvaro, se dio cuenta con horror creciente de que su plan no solo había fracasado, sino que ahora los había puesto directamente en la mira de la ley. Mientras las paredes comenzaban a cerrarse sobre ellos, Álvaro y Laura se vieron obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones. El imperio que habían tratado de proteger con mentiras y engaños ahora se desmoronaba bajo ellos, y la batalla que había comenzado con tácticas deshonestas estaba a punto de terminar en una sala de audiencias, donde la verdad y la justicia finalmente tendrían su día. «Señor Álvaro, señora Laura, estamos abriendo una investigación oficial sobre las acusaciones en su contra. Les aconsejo que se preparen para cooperar». La voz del fiscal resonó a través del teléfono, dejando a Álvaro furioso mientras colgaba el auricular con fuerza. «Esto no puede estar pasando». Álvaro rugió, su rostro se había quedado sin color. «Necesitamos una estrategia, y rápido. No podemos dejar que esto sea el final». A medida que el caso avanzaba hacia los tribunales, las tensiones alcanzaron su punto máximo. Marta y don Ramón, flanqueados por su equipo legal, se enfrentaron a Álvaro y Laura, quienes luchaban por mantener la compostura. La atmósfera en la sala de audiencias estaba cargada de anticipación mientras se reproducía la grabación de Carla para que todos la escucharan. El silencio que siguió fue profundo, el peso de la evidencia era inconfundible. «Es evidente», anunció el fiscal con autoridad, «que Álvaro y Laura intentaron manipular la verdad y dañar irreparablemente las reputaciones de Marta y don Ramón. Tales acciones no pueden y no serán toleradas en nuestra sociedad». En un desesperado intento por salvar lo que quedaba de su defensa en ruinas, Álvaro se levantó de su asiento de un salto, su voz llena de urgencia frenética. «¿Esto es una trampa? Todo fue manipulado», gritó, señalando con un dedo acusador a Marta y don Ramón. El juez, inmutable ante el estallido de Álvaro, respondió con calma pero con firmeza. «Señor Álvaro, la evidencia presentada es concluyente. La grabación demuestra su intención de engañar y difamar. Tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones». Con la abrumadora evidencia en su contra, el veredicto fue rápido y definitivo. Álvaro y Laura fueron declarados culpables de conspiración y difamación. Su sentencia fue severa, incluyendo una compensación sustancial que debían pagar a Marta y a la fundación, así como una pena de prisión que los vería tras las rejas por un tiempo considerable. Con Álvaro y Laura fuera de escena, la atención de la comunidad volvió a centrarse en Marta y don Ramón. Al ver la injusticia que habían soportado, la comunidad se unió a su alrededor, ofreciendo apoyo de maneras sin precedentes. Las donaciones llovieron sobre la fundación, y los voluntarios se alinearon para contribuir a su misión. La organización, una vez asediada, ahora estaba revitalizada, un faro de resiliencia y esperanza. Durante una reunión con la junta directiva de la fundación, Marta habló con profunda gratitud. «Hemos pasado por mucho, pero estos desafíos solo nos han hecho más fuertes. Ahora, más que nunca, debemos dedicarnos a nuestra misión de inclusión y justicia». Luisa, quien había apoyado a su madre en silencio pero de manera firme durante todo el calvario, finalmente habló, su voz rebosante de orgullo. «Mamá, estoy tan orgullosa de ti y de todos los involucrados.
Hemos demostrado que la verdad y la justicia siempre prevalecen, sin importar lo oscuro que parezca el camino. Don Ramón, visiblemente conmovido, añadió: Marta, Luisa, lo que hemos logrado juntos es nada menos que extraordinario. Pero esta victoria es solo el comienzo. El futuro es brillante, lleno de posibilidades, y tenemos la oportunidad de hacer un impacto duradero. La sala estalló en aplausos, una liberación colectiva de la tensión y la lucha que había pesado tanto sobre todos. El optimismo llenó el aire, y la fundación, ahora más fuerte que nunca, se erguía como un símbolo de lo que se podía lograr a través de la unidad, la determinación y el compromiso inquebrantable con la verdad. Sin embargo, incluso mientras la comunidad celebraba, la sombra de las acciones de Álvaro y Laura seguía presente. Uno de los asociados cercanos de Álvaro, un hombre llamado Ricardo, que albergaba un profundo rencor vengativo, estaba decidido a vengar la caída de su amigo. Ricardo, un hombre con una inclinación por lo oscuro y peligroso, conocía los puntos débiles tanto de don Ramón como de Marta, y estaba resuelto a explotarlos. Una noche, mientras Marta trabajaba hasta tarde, recibió una llamada telefónica anónima. La voz al otro lado era baja y amenazante. «Ten cuidado, no todos los enemigos han sido derrotados», advirtió la voz sombría antes de colgar abruptamente, dejando a Marta con un escalofrío recorriéndole la espalda. Aunque Álvaro y Laura estaban tras las rejas, Marta se dio cuenta de que los ecos de su venganza aún no se habían silenciado. Una nueva amenaza se cernía en el horizonte, una que podría deshacer todo lo que habían luchado por proteger. La batalla por la justicia podría haberse ganado, pero la guerra por su futuro estaba lejos de terminar. El aire en la mansión de don Ramón estaba cargado de ansiedad mientras Marta se reunía con él y con Luisa para discutir la última amenaza. «No podemos bajar la guardia», insistió Marta, su rostro marcado por la preocupación. «Debemos estar preparados para cualquier cosa». La tarde comenzó como cualquier otra. Marta estaba inmersa en la revisión de informes financieros en la oficina de la fundación cuando sonó su teléfono. Era la escuela de Luisa, y la voz al otro lado de la línea estaba cargada de preocupación. «Señora Marta, Luisa no ha sido recogida por su transporte habitual, y no está en la escuela. Hemos intentado llamarla, pero no ha habido respuesta». El corazón de Marta se detuvo. El pánico surgió en sus venas mientras llamaba inmediatamente a don Ramón. Al escuchar la noticia, don Ramón no perdió tiempo, movilizando rápidamente su red de seguridad privada y contactando a la policía. Momentos después, el teléfono de Marta zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido: «Si quieres volver a ver a tu hija, retira todos los cargos contra Álvaro y Laura». El mensaje era escalofriante, dejando claro la gravedad de la situación. Marta estaba abrumada por una mezcla de terror y furia. Sabía que no podía ceder al chantaje, pero también sabía que el tiempo era esencial. Rápidamente mostró el mensaje a don Ramón, cuyo rostro se oscureció al leerlo. «Esto es obra de alguien desesperado», dijo, su voz teñida de preocupación. «No podemos dejar que se salgan con la suya». En la mansión de don Ramón, la tensión era insoportable. Marta caminaba de un lado a otro, su mente llena de temores sobre la seguridad de Luisa. La policía llegó rápidamente, pero también lo hizo el equipo de seguridad privada de don Ramón, liderado por Miguel, un experto en crisis. «Encontraremos a Luisa, señora Marta», le aseguró Miguel, su tono firme y confiado. «Ya hemos comenzado a rastrear el origen del mensaje, y estamos siguiendo varias pistas». Marta estaba agradecida por la rápida acción, pero la ansiedad la devoraba por dentro. Sus pensamientos estaban consumidos por horribles posibilidades de lo que podría estar sucediendo con su hija. Intentaba mantenerse fuerte, pero la agonía de esperar cualquier noticia era exasperante. «Miguel, por favor, encuéntrala», imploró Marta, su voz temblando de emoción. «No sé qué haré si algo le pasa». Mientras tanto, en un viejo y mugriento almacén en las afueras de la ciudad, Luisa estaba siendo retenida cautiva por Ricardo. La observaba fríamente, convencido de que su plan obligaría a Marta a capitular. A pesar de su miedo, Luisa recordó las lecciones que su madre le había enseñado sobre mantener la calma en situaciones de peligro. Se mantuvo lo más compuesta posible, su mente enfocada en la supervivencia. «No intentes nada tonto, niña»,
advirtió Ricardo, su voz desprovista de simpatía. Todo esto terminará pronto si tu madre hace lo que le dicen. De vuelta en la mansión de don Ramón, Marta estaba al borde de la desesperación, atormentada por la demanda de rescate y la amenaza escalofriante contra su hija. Se movía frenéticamente por la casa, buscando desesperadamente cualquier pista, cualquier información que pudiera llevarla a Luisa. Don Ramón, hablando rápidamente por su teléfono, coordinaba los esfuerzos con sus numerosos contactos, mientras el equipo de seguridad de Miguel se preparaba para actuar. Los minutos se sentían como horas, cada uno de ellos estirándose hacia la eternidad mientras se intensificaba la búsqueda de Luisa. La policía y las fuerzas de seguridad trabajaban incansablemente, siguiendo cada pista, pero la tensión y la incertidumbre eran abrumadoras. Marta se aferraba a la esperanza, aunque se deslizaba entre sus dedos con cada segundo que pasaba. Miguel, la voz de Marta se quebró al dirigirse nuevamente al jefe de seguridad, tienes que encontrarla. Por favor. Miguel, su expresión endurecida por la determinación, asintió con firmeza. Estamos haciendo todo lo posible, señora Marta. La traeremos de vuelta sana y salva, lo prometo. En el almacén, Ricardo subestimó la resistencia de Luisa. Observaba todo a su alrededor, calculando en silencio, esperando el momento adecuado. A pesar de su miedo, se negaba a dejarse paralizar por él. Sabía que su madre movería montañas para encontrarla, y solo tenía que mantenerse fuerte hasta entonces. Al caer la noche, el equipo de Miguel localizó el origen de los mensajes enviados a Marta. Con las coordenadas en mano, la policía y las fuerzas de seguridad privada se movieron rápidamente, decididos a rescatar a Luisa y llevar a Ricardo ante la justicia. El corazón de Marta latía con fuerza mientras ella, don Ramón y el equipo de rescate de Luisa se preparaban para la operación. Miguel, listo para liderar la carga, informó al equipo sobre la situación. El aire estaba cargado de tensión, pero Marta se negó a dejarse llevar por el miedo. Sabía que estaban cerca, y se preparó para lo que estaba por venir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las fuerzas de seguridad llegaron al almacén. La operación fue rápida y decisiva. Ricardo fue tomado por sorpresa cuando las puertas se abrieron de golpe, y en cuestión de momentos, Luisa estaba a salvo en los brazos de Miguel y su equipo. Marta, esperando ansiosamente afuera, sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros cuando Miguel apareció con Luisa, sana y salva. Las lágrimas de alivio corrían por el rostro de Marta mientras corría hacia su hija, abrazándola con fuerza, sin querer soltarla nunca más. «Mamá, sabía que me encontrarías», susurró Luisa, su voz temblorosa pero llena de confianza. Marta la sostuvo cerca, susurrando palabras de consuelo, su corazón lleno de gratitud. Don Ramón, de pie a su lado, colocó una mano reconfortante en el hombro de Marta, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y respeto por el coraje que ella había mostrado. Ricardo fue puesto bajo custodia, y con su captura, el último hilo de la trama de venganza de Álvaro se deshizo. Al amanecer, la pesadilla había llegado a su fin, pero Marta sabía que las cicatrices permanecerían. Sin embargo, mientras sostenía a Luisa cerca, también sabía que habían triunfado contra la oscuridad, emergiendo más fuertes y más unidos que nunca. Hemos rastreado la señal del mensaje, parece provenir de un viejo almacén en las afueras de la ciudad, informó Miguel, entrando en la habitación con un mapa en mano. Necesitamos actuar rápido. El corazón de Marta latía con fuerza mientras se levantaba, su determinación inquebrantable. Vamos, dijo con firmeza. No voy a esperar aquí mientras mi hija está en peligro. Don Ramón, percibiendo su determinación, dio un paso adelante y colocó suavemente una mano en su hombro. Marta, deja que los profesionales manejen esto, le instó. No quiero que te pongas en peligro. Pero los ojos de Marta brillaban con el amor y la determinación de una madre. Es mi hija, Ramón. No me quedaré aquí sentada esperando. Iré contigo. Viendo el fuego en sus ojos, don Ramón supo que no tenía sentido seguir discutiendo. Asintió, comprendiendo que nada la detendría de estar ahí para su hija. Sin perder otro momento, Marta, don Ramón y Miguel se subieron a un SUV negro, acompañados por varios miembros del equipo de seguridad.
El trayecto al almacén estuvo lleno de un silencio tenso, roto solo por el zumbido del motor. Marta miraba por la ventana, su mente se arremolinaba con miedo y la desesperada esperanza de que llegaran a tiempo para salvar a Luisa. Dentro del almacén, Luisa estaba acurrucada en un rincón oscuro, con las manos atadas pero con el espíritu intacto. Ricardo la vigilaba de cerca, su confianza se veía reforzada por la creencia de que su plan era infalible. Pero Luisa, aunque asustada, se negaba a dejar que el miedo la abrumara. Se aferraba a la creencia de que su madre vendría por ella, que no la abandonarían. «Tu madre no tardará en ceder», se burló Ricardo, su voz goteando desprecio. «Todo esto terminará pronto». Pero los ojos de Luisa ardían con desafío mientras sostenía su mirada. «Mi mamá nunca se rinde», declaró con un valor inquebrantable. «Vendrá por mí, y te arrepentirás de haber hecho esto». Ricardo se rió, pero había un destello de duda en sus ojos. Sabía que Marta y don Ramón no eran personas ordinarias, y la posibilidad de haberlos subestimado lo atormentaba en los bordes de su confianza. Cuando llegaron al almacén, Miguel desplegó rápidamente a su equipo alrededor del edificio, moviéndose con la eficiencia y precisión de una máquina bien engrasada. Cada segundo era crucial, y la tensión era palpable. Marta y don Ramón permanecieron cerca del SUV, sus ojos fijos en el almacén mientras el equipo de seguridad se preparaba para irrumpir en el edificio. «Miguel», dijo Marta, su voz temblando mientras luchaba por controlar sus emociones, «asegúrate de que no le pase nada a Luisa. Por favor, tráela de vuelta a mí». Miguel la miró, su expresión seria y resuelta. «Lo prometo, señora Marta. Entraremos y saldremos rápidamente». Con una señal rápida, el equipo de seguridad asaltó el almacén, moviéndose en silencio y con una precisión letal. Marta y don Ramón se quedaron afuera, sus corazones latían en sus pechos mientras escuchaban atentamente cualquier señal de lo que estaba sucediendo adentro. Cada segundo se sentía como una eternidad, la suspense era casi insoportable. De repente, la quietud de la noche fue rota por los sonidos de una lucha y gritos que resonaban desde dentro del almacén. La adrenalina corría por las venas de Marta mientras agarraba el brazo de don Ramón, sus ojos abiertos de par en par con una mezcla de miedo y esperanza. Y luego, después de lo que pareció una vida, Miguel emergió del almacén, sosteniendo a Luisa en sus brazos. El rostro de Luisa, aunque pálido, se iluminó con alivio al ver a su madre esperando por ella. Marta soltó un sollozo de alivio, sus piernas casi cediendo mientras corría hacia ellos. «Mamá», gritó Luisa, su voz temblando de emoción. Marta envolvió a su hija en un fuerte abrazo, lágrimas corrían por su rostro mientras le susurraba palabras de consuelo y amor. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Ahora estás a salvo». Don Ramón, de pie a su lado, colocó una mano reconfortante en el hombro de Marta, sus propios ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Lo lograste, Marta. La recuperamos». Miguel asintió, una rara sonrisa atravesó su habitual expresión estoica. «Está a salvo, señora Marta. Aseguraremos que Ricardo pague por lo que hizo». A medida que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, Marta sostuvo a Luisa cerca, jurando no dejarla ir nunca más. La pesadilla finalmente había terminado, pero la experiencia había dejado su marca. Habían enfrentado las amenazas más oscuras y habían salido victoriosos, pero el costo había sido alto. Sin embargo, mientras permanecían juntos bajo el cielo nocturno, había un renovado sentido de fuerza y unidad. Habían superado la tormenta, y ahora, podían comenzar a sanar y reconstruir la vida que había sido tan gravemente amenazada. Marta corrió hacia ellos, lágrimas de alivio corrían por su rostro. «Luisa», gritó, abrazando a su hija con fuerza. «Estoy aquí, cariño. Todo está bien ahora». Luisa, aún temblando por la experiencia, se aferró a su madre con todas sus fuerzas. «Sabía que vendrías por mí, mamá». «Lo sabía», susurró, su voz una mezcla de miedo y alivio. Don Ramón se unió a ellas, envolviendo sus brazos alrededor de Marta y Luisa. Sus ojos, usualmente tan severos y compuestos, estaban llenos de lágrimas. «Ahora estamos juntos», dijo suavemente. «Nadie nos hará daño de nuevo.
Aunque la pesadilla había terminado con el regreso seguro de Luisa, Marta sabía que las repercusiones de este acto de venganza estaban lejos de haber terminado. El rescate trajo un breve respiro a su familia, pero la tormenta que siguió fue rápida e implacable. Las noticias del secuestro de Luisa y su dramático rescate se filtraron a los medios, y en poco tiempo, la mansión de don Ramón se vio rodeada de periodistas y cámaras. Marta, aunque exhausta, sabía que debía enfrentar esta nueva ola de atención con fuerza y resolución. Don Ramón organizó rápidamente una conferencia de prensa en el salón principal de la mansión, y la sala pronto se llenó de reporteros, todos ansiosos por escuchar los detalles de los eventos angustiosos. De pie frente al micrófono, con Luisa valientemente a su lado, Marta tomó una profunda respiración y comenzó a hablar. Hoy, enfrentamos uno de los momentos más oscuros de nuestras vidas, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Mi hija fue secuestrada en un intento cobarde de intimidarnos y obligarnos a retirar los cargos contra Álvaro y Laura. Permítanme ser clara, no cederemos ante estos actos despreciables. Un murmullo de sorpresa y tensión recorrió la sala mientras Marta continuaba, sus ojos ardían con determinación. A quienes piensan que pueden silenciarnos a través del miedo, les digo esto, no nos detendremos. Continuaremos luchando por la justicia, por la verdad y por la seguridad de nuestra familia. No seremos intimidados. En un rincón oscuro de la ciudad, Ricardo se sentaba en su celda, su rostro era una máscara de derrota. Pero su espíritu no estaba completamente roto. Incluso mientras se revolvía en las consecuencias de su plan fallido, su mente comenzó a girar con pensamientos de venganza. Sabía que otros compartían su odio por Marta y don Ramón, y desde su celda, comenzó a contactar a viejos aliados, decidido a continuar su vendetta. De vuelta en la mansión, después de la conferencia de prensa, Marta y don Ramón se reunieron con su equipo de seguridad y asesores legales. El aire estaba cargado de tensión, pero también con un renovado sentido de propósito. No podemos permitir que algo así vuelva a suceder, dijo Marta, su voz era resuelta. Necesitamos fortalecer nuestras medidas de seguridad y estar un paso adelante de nuestros enemigos. Miguel, el jefe del equipo de seguridad, asintió en señal de acuerdo. Estamos aumentando la vigilancia las 24 horas. Estaremos monitoreando cada movimiento que Ricardo y sus asociados hagan. No dejaremos nada al azar. Luisa, todavía procesando el trauma, se acercó a su madre esa misma noche. Mamá, ¿crees que esto alguna vez terminará?, preguntó, su voz era pequeña pero llena de esperanza. Marta la abrazó con fuerza, sintiendo tanto la fragilidad como la fortaleza en su hija. Saldremos adelante, Luisa, prometió. No sé cuándo terminará, pero te juro que siempre estaré aquí para protegerte. Esa noche, mientras la familia intentaba volver a una apariencia de normalidad, la tensión en la mansión era palpable. Marta se sentó al lado de la cama de Luisa hasta que se durmió, sus pensamientos se arremolinaban mientras consideraba los próximos pasos que debían tomar. Sabía que sus enemigos aún estaban ahí afuera, acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad para atacar. A pesar de la inquietud, había una renovada resolución dentro del hogar. Marta, don Ramón y Luisa habían enfrentado lo peor y sobrevivieron. Eran más fuertes juntos, y sin importar qué desafíos les esperaran, los enfrentarían como un frente unido. Pero justo cuando empezaban a recuperar su equilibrio, una noticia devastadora los sacudió hasta la médula. Laura, debido a una tecnicidad legal y la influencia de sus poderosos aliados, había sido liberada de prisión. La noticia golpeó la mansión de don Ramón como un rayo, enviando ondas de choque de miedo, ira e incredulidad a través de la familia. Marta sintió que la sangre se le helaba al absorber la noticia. ¿Cómo pudo pasar esto?, susurró, su voz temblaba. El sentido de seguridad que acababan de empezar a reconstruir se derrumbó bajo el peso de esta nueva amenaza. El rostro de don Ramón se endureció con una mezcla de furia y preocupación. Laura es una mujer peligrosa, dijo gravemente. Debemos estar más vigilantes que nunca. Esto no ha terminado. La atmósfera en la mansión se volvió aún más tensa al darse cuenta de que la batalla que pensaban haber ganado estaba lejos de haber terminado. Con Laura libre y Ricardo aún maquinando desde su celda, la amenaza para su familia era más real que nunca.
Pero Marta, cuya determinación solo se había fortalecido con estos nuevos acontecimientos, sabía que enfrentarían lo que viniera con coraje y determinación. No tenían otra opción que luchar de nuevo, con más fuerza e inteligencia que antes. Marta, don Ramón y Luisa estaban reunidos en la sala de estar cuando sonó el teléfono de don Ramón. Al contestar, su rostro se transformó, pasando de la incredulidad a la preocupación, y luego a una rabia hirviente. «¿Qué quieres decir con que Laura fue liberada?», gritó, su voz temblaba de furia. «Eso es imposible». Marta sintió una sensación de hundimiento en el estómago, un pavor se apoderaba de ella mientras observaba la reacción de don Ramón. Inmediatamente encendieron el televisor, y la vista que les recibió fue como un golpe al estómago. Allí estaba Laura, saliendo de la prisión, flanqueada por periodistas, su sonrisa una mezcla de triunfo y malicia. «Esto no puede estar pasando», murmuró Marta, sintiendo que la frágil sensación de seguridad que habían empezado a reconstruir se desvanecía. Laura no perdió tiempo en aprovechar su recién adquirida libertad. Durante su tiempo en prisión, había elaborado meticulosamente un plan, uno diseñado para destruir a Marta y don Ramón de una vez por todas. Ahora, con su liberación, estaba lista para poner ese plan en marcha. Se puso en contacto con sus asociados, personas que le debían favores y otros que compartían su sed de venganza. Juntos, comenzaron a coordinar un ataque multifacético, uno que golpearía en los mismos cimientos de las vidas de Marta y don Ramón. En la mansión, la seguridad se intensificó de inmediato, pero la atmósfera estaba cargada de miedo. Todos sabían que Laura era capaz de cualquier cosa. Esa misma noche, mientras la familia intentaba en vano encontrar algo de descanso, el teléfono de Marta sonó, rompiendo el silencio inquietante. Respondió con un pesado suspiro, «Hola», su voz estaba cargada de agotamiento. «Hola, Marta», llegó una voz cargada de veneno al otro lado de la línea. «¿Sorprendida de escucharme? Solo quería recordarte que esto no ha terminado, recién comienza. Disfruta de cada momento de paz que te quede». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Marta. Colgó rápidamente, sus manos temblaban mientras corría a la sala de estar, donde don Ramón y Luisa ya estaban despiertos, alertados por el ajetreo entre el equipo de seguridad. «Era Laura, llamó para amenazarme», dijo Marta, su voz apenas contenía la furia que hervía bajo su miedo. El rostro de don Ramón se endureció mientras procesaba la noticia. Su mente corría con posibilidades y estrategias. «No podemos permitir que nos intimide. Debemos mantenernos un paso adelante. Llamemos a una reunión con todo nuestro equipo de seguridad y nuestros abogados. Esta vez, no dejaremos cabos sueltos». Mientras tanto, Laura ya estaba poniendo en marcha su plan. Usando su extensa red de contactos y recursos financieros ocultos, orquestó una serie de ataques estratégicos destinados a desestabilizar la empresa de don Ramón y la fundación de Marta. Filtraciones anónimas a la prensa, sabotajes internos y amenazas veladas comenzaron a minar la estabilidad de ambas instituciones. Una mañana, mientras Marta y don Ramón se sentaban juntos, revisando los últimos daños causados por las maquinaciones de Laura, Miguel, el jefe de seguridad, entró en la habitación con una expresión grave. «Señora Marta, hemos recibido información de que Laura está planeando algo grande», informó Miguel, su tono era serio. «No tenemos todos los detalles aún, pero sabemos que está reuniendo a personas peligrosas». El rostro de Marta permaneció en calma, pero sus ojos reflejaban la creciente determinación dentro de ella. «Necesitamos proteger no solo a nuestra familia, sino también a nuestros empleados y a todos los que dependen de nosotros. Vamos a tomar medidas más drásticas». Miguel asintió, apreciando la resolución de Marta. «Entendido. Reforzaremos nuestras defensas y vigilaremos de cerca los movimientos de Laura». A medida que pasaban los días, Laura continuó escalando su campaña. Su escondite se convirtió en el centro neurálgico de sus operaciones, y observaba con satisfacción cómo sus planes comenzaban a dar frutos. Sabía que la guerra psicológica era tan efectiva como cualquier ataque físico, y tenía la intención de explotar cada debilidad que pudiera encontrar. Pero en el fondo, era consciente de que necesitaba un golpe final, devastador, para asegurar su victoria, algo que aplastara por completo a Marta y don Ramón. Esa noche,
Marta se encontró incapaz de dormir. El peso de la responsabilidad, el miedo por la seguridad de su familia y la constante sensación de peligro inminente la presionaban como una pesada manta. Pero en medio de la oscuridad, también encontró una chispa de determinación. No permitiría que Laura ganara. La lucha estaba lejos de haber terminado, pero Marta estaba preparada para enfrentar lo que fuera necesario para proteger a su familia y todo lo que habían trabajado tan arduamente por construir. Mientras se adaptaban a la realidad de la liberación de Laura, la mansión de Don Ramón se convirtió en una fortaleza. Las medidas de seguridad se duplicaron, y todos en el hogar permanecieron en alerta máxima. La familia sabía que se enfrentaban a un adversario astuto y vengativo, uno que no se detendría ante nada para lograr sus objetivos. Luego, una tarde, mientras Marta estaba inmersa en los últimos informes de seguridad, su teléfono sonó. Era Miguel, y la urgencia en su voz era inconfundible. Señora Marta, hemos recibido información creíble de que Laura ha contratado a un grupo de mercenarios para un ataque directo. Necesitamos prepararnos para lo peor. El corazón de Marta latía con fuerza en su pecho mientras absorbía la gravedad de la situación. Haz lo que sea necesario, Miguel. No podemos permitirnos ser tomados por sorpresa. Con las apuestas más altas que nunca, Marta sabía que el tiempo de la defensa cautelosa había terminado. Necesitaban ser proactivos, anticipar los movimientos de Laura y contrarrestarlos con precisión. Las líneas de batalla estaban trazadas, y Marta, junto con Don Ramón y Luisa, se prepararon para la lucha de sus vidas. Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. No importaba lo que Laura les lanzara, estarían juntos y protegerían lo que era suyo. La guerra estaba en marcha, y esta vez, estaban listos. Esa noche, la tensión en la mansión era tan densa que parecía que podía cortarse con un cuchillo. Los guardias patrullaban los terrenos con una vigilancia aumentada, mientras que cada miembro de la familia permanecía en vilo, preparado para lo peor. Alrededor de la medianoche, el silencio se rompió con una explosión ensordecedora que sacudió la mansión hasta sus cimientos. La explosión fue seguida por los inconfundibles sonidos de disparos y gritos aterrorizados que resonaban en la noche. «Están aquí», gritó Miguel, su voz cortando el caos mientras reunía a los guardias para repeler el ataque. Marta y Don Ramón, con sus corazones latiendo con fuerza, corrieron al sótano donde Luisa y los demás miembros de la familia se habían refugiado. El pánico llenaba el aire, pero Marta, siempre el pilar de fuerza, se mantuvo tranquila. Se arrodilló junto a Luisa, envolviendo sus brazos alrededor de su hija en un abrazo protector. «No te preocupes, cariño», susurró, tratando de mantener su voz firme a pesar del terror que sentía. «Estamos a salvo aquí». Afuera, los mercenarios de Laura avanzaban con una eficiencia despiadada, su fría precisión se encontró con la feroz resistencia de los guardias de seguridad de la mansión. Laura, observando la carnicería desde una distancia segura, se permitió una fría sonrisa. Estaba segura de que esta vez, su plan meticulosamente elaborado finalmente aplastaría a sus enemigos de una vez por todas. Dentro de la mansión, Don Ramón, arma en mano, se unió a Miguel y sus hombres en la desesperada defensa de su hogar. A pesar de su edad, Don Ramón luchó con la determinación y el coraje de un hombre con la mitad de sus años. La batalla fue intensa, con ambas partes sufriendo bajas mientras los mercenarios, bien entrenados y fuertemente armados, presionaban su asalto implacable. En medio del caos, Marta tomó una audaz decisión. «No podemos quedarnos aquí, Ramón», dijo, su voz firme a pesar del miedo que le carcomía por dentro. «Necesitamos sacar a Luisa y a los demás de la mansión. Hay un túnel de escape en el sótano que nos llevará a un lugar seguro». Don Ramón asintió, sabiendo que Marta tenía razón. «Lleva a Luisa y a los demás», dijo, su voz pesada con resolución. «Miguel y yo mantendremos la línea aquí el mayor tiempo posible». Sin perder un momento, Marta condujo a Luisa y a los demás miembros de la familia al sótano, donde un túnel de escape oculto los aguardaba. El túnel, un pasaje estrecho y oscuro construido por Don Ramón años atrás para emergencias, ofrecía un camino hacia la libertad, pero el miedo de ser descubiertos hacía de cada paso un calvario agonizante. Mientras avanzaban por el túnel, los sonidos de la batalla arriba se escuchaban débilmente en la distancia. Luisa,
aunque aterrorizada, se aferraba a su madre, encontrando fuerza en la presencia inquebrantable de Marta. «Todo estará bien, Luisa», susurró Marta, su voz calmante a pesar del pavor que le atenazaba el corazón. «Solo sigue avanzando. Ya casi llegamos». Al final del túnel, encontraron una salida oculta que daba a un denso bosque, sus sombras proporcionaban cobertura de cualquier mirada indiscreta. Marta ayudó a todos a salir, asegurándose de que nadie se quedara atrás. Una vez afuera, se reunieron en un claro oscuro, el aire fresco de la noche estaba cargado de tensión mientras intentaban recuperar el aliento y planear su próximo movimiento. De vuelta en la mansión, don Ramón y Miguel continuaron luchando valientemente, pero la marea de la batalla se volvía en su contra. Los mercenarios, bien equipados y despiadados, comenzaban a abrumar a los defensores de la mansión. Miguel, al darse cuenta de que la situación era insostenible, gritó a don Ramón: «Debemos retirarnos. No podemos mantener esta posición por mucho más tiempo». Don Ramón, reconociendo la sabiduría en las palabras de Miguel, asintió con gravedad. «De acuerdo, vamos a retirarnos. Necesitamos reagruparnos con los demás. No podemos permitir que Laura gane». Dicho esto, los dos hombres, empapados en sudor y adrenalina, comenzaron una retirada estratégica, utilizando su conocimiento íntimo del terreno de la mansión para evadir a los mercenarios que avanzaban. Se movieron rápidamente pero con cautela, dirigiéndose a través del laberinto de terrenos hacia la seguridad del bosque. En el claro, Marta, Luisa y el resto de la familia esperaban ansiosamente, cada minuto se sentía como una eternidad. Los sonidos de la batalla se habían desvanecido, reemplazados por un silencio inquietante que solo aumentaba su ansiedad. Pero entonces, a través de las sombras de los árboles, Marta vio acercarse a dos figuras. Su corazón saltó al reconocerlos, don Ramón y Miguel, maltratados pero vivos. «Papá», gritó Marta, corriendo hacia don Ramón. Lo abrazó con fuerza, sintiendo como una ola de alivio la inundaba como una marea. Don Ramón devolvió el abrazo, su voz ronca por el agotamiento pero llena de calidez. «Ahora todos estamos a salvo», murmuró, aunque sabía que el peligro estaba lejos de haber terminado. La familia, acurrucada junta en el oscuro bosque, se tomó un momento para recuperar el aliento. Habían sobrevivido la noche, pero la batalla contra Laura y sus mercenarios estaba lejos de haber terminado. Mientras se reagruparon y reunieron sus fuerzas, Marta sabía que tendrían que seguir luchando, pero lo harían juntos, como familia, preparados para enfrentar lo que viniera después. «Estoy bien, Marta». «Todos estamos bien», respondió don Ramón, su voz era gruesa con emoción y alivio mientras se aferraba a su hija y a su nieta. El peso del calvario que acababan de sobrevivir presionaba a todos, pero por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza brillaba en medio del caos. Luisa, uniéndose al abrazo, sintió un renovado sentido de fuerza. El terror de la noche no había roto su espíritu, solo había solidificado su determinación. Miguel, aunque visiblemente sacudido por la batalla, estaba tan decidido como siempre a proteger a la familia y ver este infierno hasta el final. Reunidos en el claro del bosque, Marta, don Ramón y Miguel discutieron su próximo movimiento. Sabían que no podían seguir huyendo, había llegado el momento de enfrentarse directamente a Laura y a sus mercenarios y poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. «Necesitamos desmantelar la red de Laura desde dentro», sugirió Miguel, su voz estaba llena de convicción. «Tengo contactos que pueden ayudarnos a localizar a sus aliados y neutralizarlos». Marta asintió, su mente ya consideraba las posibilidades. «Y debemos actuar rápidamente antes de que Laura tenga la oportunidad de reagruparse. No podemos permitir que siga causando estragos en nuestras vidas». Don Ramón, aunque físicamente agotado, estaba resuelto en su apoyo. «Estamos todos juntos en esto. Vamos a poner fin a esta pesadilla, de una vez por todas». Usando la inteligencia recopilada de los contactos de Miguel, Marta, don Ramón y su equipo de seguridad idearon un plan para infiltrarse en el escondite de Laura. La operación era arriesgada, pero su determinación no dejaba lugar para la vacilación. Bajo la cobertura de la oscuridad, se movieron con precisión, neutralizando silenciosamente a los guardias mientras avanzaban hacia el corazón de las operaciones de Laura. Finalmente, llegaron al centro del escondite,
donde Laura los esperaba con una sonrisa inquietantemente confiada. «¿Pensaste que podrías detenerme?», se burló, su mirada fija en Marta. La habitación estaba cargada de tensión, cada momento cargado con la posibilidad de violencia. Pero antes de que Laura pudiera hacer su movimiento, Luisa, con una sorprendente valentía, dio un paso adelante, colocándose entre Laura y su madre. «Basta, Laura», declaró, su voz era clara y fuerte. «No permitiremos que nos destruyas». El audaz movimiento tomó a Laura por sorpresa, y en ese breve momento de distracción, Miguel la desarmó rápidamente, inmovilizándola contra el suelo. Marta se acercó, sus ojos una mezcla de determinación y un rastro persistente de compasión. «Aquí termina, Laura», dijo Marta con firmeza, su voz no dejaba espacio para discusión. «No permitiremos que sigas causando daño. Esto se acabó». Laura, una vez tan poderosa e intocable, fue entregada a las autoridades. Esta vez, no hubo tecnicismos legales ni aliados influyentes que la salvaran. La justicia finalmente se cumplió, y Laura fue encarcelada por sus crímenes, asegurando que su reinado de terror no continuaría. Con Laura tras las rejas, la paz, aunque frágil, comenzó a regresar a las vidas de Marta, don Ramón y Luisa. La mansión, una vez sitio de tanto miedo y violencia, gradualmente se convirtió en un lugar de refugio y renovación. De vuelta en la mansión, Marta, don Ramón y Luisa se reunieron para reflexionar sobre todo lo que habían enfrentado y superado. «Hemos pasado por mucho, pero lo hemos hecho juntos», dijo don Ramón, su voz rebosaba de orgullo. «No hay nada que no podamos superar como familia». Marta miró a Luisa, sintiendo un abrumador sentido de gratitud y amor. «Lo más importante es que estamos juntos y a salvo», dijo suavemente. «Nada es más valioso que eso». Unos meses después, la familia celebró una reunión en la mansión de don Ramón. La fundación había vuelto a florecer, y la empresa no solo se había recuperado, sino que estaba prosperando. Marta y don Ramón trabajaban codo a codo, su vínculo se había fortalecido por las pruebas que habían soportado juntos. Luisa, ahora más confiada y resiliente, continuaba con sus estudios mientras participaba activamente en el trabajo de la fundación. Inspirada por el coraje y la determinación de su madre, se sentía impulsada a hacer un impacto positivo en el mundo. Durante la reunión, Marta dio un emotivo discurso. «Hoy celebramos no solo nuestra victoria, sino también la fortaleza de nuestra familia», dijo, su voz estaba llena de calidez y orgullo. «Juntos, hemos demostrado que el amor y la justicia siempre prevalecen». La familia, más fuerte y más unida que nunca, alzó sus copas en un brindis por el futuro. Sabían que el camino había sido difícil, pero habían salido victoriosos, y estaban listos para abrazar la paz y la felicidad que habían luchado tan arduamente por lograr. Al ponerse el sol sobre la mansión, bañando el jardín con un resplandor dorado, Marta, don Ramón y Luisa se sentaron juntos, disfrutando de un momento de tranquilidad. Las cicatrices de su lucha corrían profundamente, pero también lo hacían su amor y determinación. Habían enfrentado la oscuridad y habían salido más fuertes, y ahora, estaban listos para vivir plenamente y en paz, apreciando cada momento de la vida que habían reclamado juntos. Luisa sonrió a su madre, sus ojos llenos de admiración. «Gracias por nunca rendirte, mamá. Eres mi héroe». Marta sintió que su corazón se hinchaba de emoción, abrazando a Luisa con ternura. «Y tú, Luisa, eres mi inspiración», susurró, sosteniendo a su hija cerca. Don Ramón, observando el tierno intercambio, sintió lágrimas de orgullo acumularse en sus ojos. «Somos una familia», dijo, su voz estaba cargada de emoción, «y siempre lo seremos. Juntos, podemos superar cualquier cosa». Mientras estaban sentados juntos, rodeados por el calor de su amor y la fortaleza de su vínculo, la familia sabía que sin importar los desafíos que enfrentaran en el futuro, los enfrentarían unidos. Las pruebas que habían soportado solo habían servido para fortalecer su conexión, y ahora, con la paz finalmente al alcance, estaban listos para abrazar el futuro, juntos, como una familia. Al cerrar este increíble viaje, podemos ver que el poder de la familia, la resiliencia y la determinación inquebrantable pueden superar incluso los desafíos más oscuros. Marta, don Ramón y Luisa enfrentaron pruebas inimaginables,
pero a través de su coraje y unidad, salieron más fuertes que nunca. Ahora, queremos escuchar de ti. ¿Qué has aprendido de su historia? ¿Hay alguna lección o momento en particular que haya resonado contigo? Comenta a continuación con una cosa que hayas aprendido y que planeas llevar a tu propia vida. Si te gustó este vídeo, por favor deja tu comentario a continuación, y no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Tu apoyo significa el mundo para nosotros, y estamos ansiosos por seguir trayéndote más historias inspiradoras. Gracias, y nos vemos en el próximo vídeo.